Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que todo quería partir por agradecer a todos ustedes quienes se pudieron ingresar hoy día a la videollamada que tuvimos con el curso. Fue la verdad muy productiva, me encantó verlos, me encantó poder conversar con ustedes, ver cómo estaban, verles sus caritas. Me encantó también poder resolver sus dudas. Fue, creo que, una sesión muy provechosa para poder aclarar ciertas cosas antes de seguir avanzando con los contenidos. Bueno, les cuento que vamos a estar haciendo videos que van a complementar nuestras clases en general para poder hacer este aprendizaje a distancia un poco más ameno. Hoy tengo un pelo acá. Ya. Hacer este aprendizaje a distancia un poco más fácil. Yo sé que el escucharme hablar y explicarles puede hacer un poco más fácil las cosas que simplemente leer las cosas en una página web. Bueno, por supuesto que la videollamada quedó grabada para todos los que no pudieron participar, fueron hartos los que no pudieron participar, lo entiendo perfectamente. Pero van a poder ver la videollamada en un video que voy a dejar aquí en la actividad número 6 para que, aunque no hayan podido estar ahí en vivo y en directo, puedan verlo y ser parte de esta síntesis que hicimos y de esta resolución de las dudas que había. Fue súper bueno, así que yo les recomiendo mucho verlo si no lo han visto todavía. Bueno, así que ahora vamos de lleno a lo que es la actividad número 6. Perdón, la actividad número 5. Me traspapelé un poquito. La actividad número 5, niños y niñas, es para poder como comparar los puntos de ebullición que pueden tener las diferentes sustancias, ¿ya? Nosotros estamos aquí estudiando la materia, los cambios de estado, y uno de esos cambios de estado es la evaporación. Y la evaporación se produce cuando se calienta el líquido y los elementos de la superficie del líquido, las partículas de la superficie del líquido comienzan a evaporarse y esa evaporación afecta primero a la partícula superior del líquido, ¿cierto? Pero a medida que el cuerpo líquido comienza a absorber suficiente energía térmica, entonces se produce en un determinado punto, que es el punto de ebullición, a una determinada temperatura, la evaporación total de eh, este líquido. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer una labor científica de comparar los diferentes puntos de ebullición, registrando la información en tablas y gráficos para así poder analizarla y sacar conclusiones. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ocupar el libro, ustedes van a desarrollar una guía de trabajo y la actividad en el libro la voy a modelar yo, la voy a explicar yo para que ustedes puedan trabajar conmigo primero y después lo puedan hacer solitos. Entonces, yo ahora voy a desaparecer, voy a mostrar una pizarra que pude descargar una aplicación que es como una pizarra en la que yo puedo ir rayando y les puedo mostrar una imagen, que en este caso va a ser una imagen del libro. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que esto les sirva, sea un buen video para poder avanzar con nuestros contenidos y aprender de mejor manera. Así que eso por ahora, vamos a la actividad entonces. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a trabajar todos juntos en la página 126 y 127 del libro Mineduc. Vamos a hacer las actividades juntos para poder entender cómo se hace esto de analizar información científica por medio del registro de datos y la elaboración de gráficos para poder analizar esta información y sacar conclusiones. Entonces, voy a abrir yo aquí el libro. Tenemos la página 126 primero. Y les quiero explicar entonces. En la labor científica, para poder sacar conclusiones que nos permitan entender los fenómenos de la naturaleza, de los objetos de nuestra vida diaria, para en este caso comprender el comportamiento de la materia, es súper importante tener medios para registrar información. Aquí, como dice, registrar es guardar, anotar y reproducir información en un formato determinado. Puede ser escrito, audiovisual, sonoro, etc. Y un gráfico es una forma de registrar información, ¿ya? Y cuando yo registro esa información, después yo puedo ocuparla para poder analizar una situación determinada y sacar conclusiones, ¿ya? Eso es cómo trabajan los científicos y las científicas para poder explicar el comportamiento del mundo en el que vivimos. Entonces,
Dice aquí, ¿cómo registrar resultados en un gráfico? En la actividad que vamos a hacer ahora y que estamos trabajando juntos en la página 126 y que también va a ser la 127, vamos a aprender la habilidad de registrar resultados en un gráfico. Quizás ustedes lo encuentran facilito, a lo mejor ya lo han trabajado harto en matemáticas, pero de todas maneras es importante reforzarlo acá, porque es una habilidad que quizás es de matemática, pero se aplica en las ciencias naturales para poder hacer estudios y análisis de el comportamiento de, en este caso, la materia. Entonces, dice aquí, antecedentes. Las sustancias líquidas cambian al estado gaseoso una vez que absorben calor. Sin embargo, y aquí voy a destacar, no todas ellas lo hacen al mismo tiempo. O sea, no todos los líquidos se comienzan a evaporar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver aquí un experimento que midió esta evaporación a lo largo del tiempo en diferentes sustancias. Dice acá, la siguiente tabla contiene el registro de tiempo que demoraron en cambiar de estado 3 sustancias líquidas de 5 ml cada una, que fueron expuestas a la temperatura ambiente. Las mediciones fueron realizadas a la misma hora cada día. O sea, este experimento tomó 3 líquidos. El primer líquido fue agua destilada, el segundo fue alcohol y el tercero fue la acetona. Tomaron esas 3 sustancias, las pusieron en un recipiente y pusieron 5 ml de cada una en este recipiente. Y día tras día, a la misma hora, fueron anotando, porque esto es en la labor científica, someter un experimento a observación y registrar los datos de esas observaciones para después poder analizarlos, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos esta tabla que tiene el registro de los datos que recopilaron estas personas que hicieron el experimento, que tenemos aquí abajo los nombres de estas personas, que dice Brown, Limay. En ese libro se encuentra esta documentación original. Entonces, ellos tomaron estas distintas sustancias y fueron midiendo día a día cómo iba cambiando el volumen de esa sustancia a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, todas partieron con 5 ml y el segundo día ya no eran 5 ml porque las sustancias empezaron a evaporar producto del calor que absorbían del medio ambiente, ¿ya? Entonces, ahora, paso a paso, para poder aprender a hacer este gráfico que nos va a servir para analizar la información. Dice acá, registra esta misma información en un gráfico de líneas. Guíate por los pasos descritos a continuación. Ojo, piojo, ojo, pestaña y ceja, dice un gráfico de líneas. No es un gráfico cualquiera. Vamos a hacer aquí una pequeña parte para recapitular. Dato. Les pido perdón, mi letra no es la más bonita escribiendo en este medio, pero no importa. Dato entonces. Tenemos diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, están los gráficos circulares, en donde, por ejemplo, yo divido las porciones que representan el total de algo. Por ejemplo, cantidad de estudiantes del sexto A los que les gusta ciencias naturales. Los rojos son los que no les gustan, los verdes son los que son su materia favorita y los azules son los que les gusta pero le cuesta. Entonces, de esa manera un gráfico circular ordena la información. ¿Ya? Después tenemos, Después de eso tenemos los gráficos de barras, en donde tenemos 2 ejes y la información se ordena en barras que demuestran diferentes cantidades y usualmente esas barras se ponen de diferentes colores para poder comparar la información de cada una, ¿cierto? Más o menos así se ve un gráfico de barras. El gráfico que vamos a hacer ahora es un gráfico de líneas. Un gráfico de líneas lo que busca también es comparar la información de diferentes cosas a través de líneas. Entonces, nuevamente tenemos un gráfico en donde hay 2 ejes.
Pero ahora, por ejemplo, si esto es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Perdón. Estos gráficos me van a mostrar cómo cambia algo. Por ejemplo, el verde va a representar una cosa y el verde en el día 1 partió en el 1, después se fue al 2, después bajó y así, ¿cierto? Después podemos ocupar otro y el otro partió acá, después se fue abajo, después se mantuvo estable y ahí. Entonces ahí nos muestra cómo cambia el comportamiento de una cosa a lo largo de un tiempo o de otro tipo de variables que se pueden ocupar. En este caso vamos a ocupar un gráfico como este para demostrar cómo varió, cómo fue cambiando el volumen de una sustancia a medida que fueron pasando los días, ¿ya? Entonces, ahora que pudimos recordar esto de los distintos tipos de gráficos para poder saber qué gráfico tenemos que construir en esta actividad, podemos seguir adelante. Dice aquí, paso 1. Identifica lo que debes registrar. O sea, lo primero que hay que hacer para poder crear un gráfico es identificar la información que yo quiero representar en ese gráfico. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente en esta experiencia? Voy a destacar ahí esas dos palabras, variable dependiente y variable independiente. Mucha atención porque esto son conceptos enredados, pero que son fundamentales de entender para poder aprender a construir un gráfico. Dijimos que en un gráfico de líneas, empecé a escribir con el destacador en vez del lápiz, ahora sí. En un gráfico de líneas tenemos ejes. Está el eje vertical y el eje horizontal, ¿cierto? El eje horizontal se llama eje X y el eje vertical se llama eje Y, ¿ya? Y yo no pongo, por ejemplo, cualquier cosa en el eje X y cualquier cosa en el eje Y. Esto tiene un sentido, porque el gráfico busca ordenar la información. Por lo tanto, hay ciertas reglas para poder ordenar esta información y representarla adecuadamente. Nosotros tenemos dos variables. Tenemos, por un lado, el volumen de la sustancia, que son los ml, y por otro lado, la cantidad de tiempo que fue pasando. Esas son las variables, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es saber qué variable ponemos representada en el eje X y qué variable ponemos representada en el eje Y. Para eso tenemos este concepto de la variable dependiente y la variable independiente. Y esto se los quiero explicar porque es algo complejo que a lo mejor se nos ha olvidado a lo largo de los años, pero que ahora que se los voy a explicar no se nos va a olvidar nunca más. Entonces, el eje X, niños y niñas, es el que representa la variable independiente, porque avanza por sí solo. Así lo vamos a decir. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál variable sería la que avanza sin importar si la otra cambia? Los días. Los días de la semana van a avanzar igual. Da lo mismo la cantidad de volumen que tenga una sustancia, los días de la semana van a seguir avanzando porque no dependen de la otra para poder avanzar. Por lo tanto, esa es la que pondríamos en el eje X porque es la variable independiente. Entonces, sin importar lo que pasa con la otra variable, esta variable, la que va en el eje X, va a avanzar igual. Los días de la semana van a seguir avanzando, sin importar el experimento que estemos haciendo. Y eso es lo que nosotros vamos a poner en el eje X. Por lo tanto, pondríamos acá que va pasando un día, 2 días, 3 días, 4 días y 5 días, ¿cierto? Por otro lado, la variable dependiente es la que cambia a medida que avanza la variable independiente. En este caso, el volumen de la sustancia cambia a medida que pasan los días. O sea, el volumen de una sustancia depende de la cantidad de días en que esta sustancia se encuentra expuesta a la temperatura. Y por eso esta variable la ponemos aquí arriba en el eje Y. Uy, que me quedó feo.
Ahora sí está un poco mejor. Variable dependiente. ¿Ya? Entonces, en el eje vertical se pone la variable que yo estoy analizando que depende de la otra, ¿ya? Y en la variable independiente que ponemos en el eje X, ponemos ese elemento de análisis que avanza sí o sí. No depende del otro para avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a anotar nuestra respuesta ahora. Espero que hayan entendido. Por favor, si alguien se encuentra perdido, si no entiende, me pueden mandar un correo electrónico, me pueden comentar en la página para poder explicarlo mejor, ¿ya? No se queden con la duda. Entonces, variable dependiente tenemos el volumen. Uy, no sé qué le pasó a este texto. Ahí está. Vamos a bajar esto para acá. Volumen de la sustancia, que vendrían siendo los ml. Los ml son esa variable dependiente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos volumen de la sustancia, sería la variable dependiente que ponemos en el eje Y. Perdón. ¿Ven? Estoy aprendiendo a ocupar esta aplicación. Me equivoco de repente, ahora estaba en vez de mover el texto, moví la imagen. Y se me corrió todo. Ya. Por ahí estamos. Entonces, ahora en la respuesta de cuál es la variable independiente ponemos el paso de los días. Ahí se puso un acento automático que no tiene nada que ver. Ya, paso de los días. Esa es la variable independiente porque los días van a pasar igual. Da lo mismo la cantidad de ml que tenga una sustancia. Abajo dice, ¿qué variables tienen que ubicar en el eje horizontal y en el eje vertical respectivamente? Ya nos adelantamos a eso, ¿cierto? Nosotros sabemos que en el eje horizontal tiene que ir la variable independiente porque es la que avanza sin importar lo que pase con la otra. Y la variable dependiente es la que vamos a ubicar en el eje Y. Entonces, añadimos texto y escribimos nuestra respuesta. En el eje X se ubica la variable independiente, es decir, el transcurso de los días. En el eje Y se ubica la variable dependiente, es decir, el volumen de la sustancia. Esa vendría siendo nuestra respuesta de la segunda pregunta. Explicar entonces cuál es la información que se pone en cada lado de nuestro gráfico. Y luego dice, ¿qué título le pondrías al gráfico? Esto es súper importante, no hay que tomarse el título para la chacota, porque el título de un gráfico le permite a la persona que no ha visto nunca antes esta información saber de qué se trata, entender qué es lo que muestra este gráfico. Por lo tanto, si nosotros pensamos qué es lo que muestra este gráfico muestra la evaporación de sustancias a lo largo del tiempo. Entonces, este gráfico tiene diferentes sustancias y muestra la evaporación que se produce en ellas a lo largo del tiempo. Por supuesto, si a ustedes se le ocurren otros nombres que representen esta misma idea de manera más corta, de manera más larga o de una forma que a ustedes les haga más sentido, por supuesto que lo pueden poner. Pero lo principal es que este nombre establezca que este gráfico representa cómo se evaporan diferentes sustancias a lo largo del tiempo. Entonces, eso es con la página 126. Estamos aprendiendo cómo elaborar gráficos y lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es identificar la información que quiero registrar, ¿ya?
Y para eso ordenamos la información en el eje X horizontal y en el eje Y vertical, de la manera en que les acabo de explicar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la página 127. Por supuesto, por favor, si a alguien le quedaron dudas o hay algo que no le quedó tan claro, me tienen que escribir un correo para yo poder explicarlo mejor. Entonces, página 127. Dice aquí, guarda la información en el formato escogido. O sea, ahora que ya tenemos la información, tenemos que guardarla en el formato que escogimos. En este caso, el formato que no lo escogimos nosotros, pero nos dijo el libro, corresponde un gráfico de líneas. Entonces, la información de la tabla la tengo que transformar a este gráfico de líneas. Y miren aquí, dice, revisa nuevamente los datos registrados en la tabla y determina la rapidez de evaporación de cada sustancia. Representa los resultados a través de un gráfico de líneas y utiliza un color diferente para cada sustancia. Entonces, vamos a hacer una simbología primero. Teníamos 3 sustancias. La primera sustancia corresponde al agua destilada. La segunda sustancia es alcohol. Y la tercera es acetona. ¿Ya? A cada una de ellas le vamos a asignar un color para poder representarlo en el gráfico que tenemos ahí. Entonces, yo voy a ocupar los colores que tengo aquí. El verde va a ser para el agua destilada. Ay, me quedó muy feo ahí. El verde va a ser para el agua destilada. El rojo, no, los ejes de nuestro gráfico son rojos, así que no voy a ocupar rojo. El morado va a ser para el alcohol. Y el naranjo va a ser para la acetona. Entonces, vamos a hacer líneas que representen el comportamiento de estas sustancias y cómo varía el volumen de estas sustancias a lo largo de los días que van pasando. Entonces, tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? En el eje vertical, el eje de la variable dependiente, tal como lo habíamos visto nosotros antes, se encuentran los ml de la sustancia, el volumen, ¿ya? Y en el eje X se encuentra la cantidad de días, porque esa cantidad de días no depende del volumen de la sustancia para avanzar, avanzan solos. Por eso es la variable independiente y se pone en el eje X. Entonces, título del gráfico, habíamos dicho estoy escribiendo muy mal. Evaporación de sustancias en el tiempo. Movemos acá al título de nuestro gráfico. Y ahora queda representarlo. Entonces, si vemos nuestra tabla, vamos a ver que, por ejemplo, el agua destilada partió en 5 ml, luego bajó a 4,4, a 3,6, a 2,7, 2 ml luego. Por favor, ustedes que están trabajando en su libro, van a poder hacerlo de manera mucho más precisa que yo. A mí yo puedo tener más dificultades para crearlo acá porque estoy en una tablet y en una aplicación que no tengo tanta precisión con el dedo como ustedes pueden tener con un lápiz y papel. Entonces, vamos con el agua destilada. El agua destilada partió en los 5 ml. Ven, yo les dije que no tengo tanta precisión. Ahí están los 5 ml. Ahí partió el agua destilada, ¿cierto? El día 2... pero miren acá, ¿está bien que yo haya puesto el agua destilada ahí? No, ¿verdad? Porque yo tengo que marcar el primer punto en donde se cruza el 5 con el 1. Ahí vendría siendo este primer punto que puedo registrar. Ahí va el agua destilada, porque partió el primer día teniendo 5 ml de volumen. Luego, el segundo día bajó a 4,4, o sea, si yo lo marco en el segundo día, lo marco aquí en el 4, estoy equivocada. Tengo que marcarlo un poquitito más arriba. Como a la mitad. ¿Ya? Ese va el día 2. El volumen se fue evaporando, pero no cambió drásticamente. Luego se fue al 3,6. En el día 3 estaba en volumen cerquita del 4. En el 3, cerquita del 4. Luego, en el día 4, llegó al volumen 2,7 ml. 2 pegadito al 3 ya.
Y finalmente en el día 5 quedó con 2 ml en total. Entonces miren acá, marcamos puntitos en el cruce de la cantidad de días y el ml que tenía esa sustancia más o menos, ¿cierto? Vuelvo a repetir, ustedes lo pueden hacer de manera más precisa en su libro con el lápiz y papel antes que yo aquí en la tablet. Y luego unimos esos puntos para representar este cambio de la sustancia a lo largo del tiempo. Si somos más precisos, primero avanza así, no es una línea tan recta. Primero avanza así, después para allá así, hasta luego llegar al número 2, ahí, así. Entonces, el gráfico nos debería quedar más o menos así. Ahora vamos a ir al alcohol. El alcohol partió también en los mismos 5 ml, todos partieron juntos ahí arriba. Y al día 2, el alcohol pasó directo a los 3. Día 2, vamos a la línea del día 2 y llegamos al 3,75, o sea, 3 cerquita del 4. Así bajó el alcohol el primer día. Luego bajó a 2,5, o sea, como a la mitad de camino entre el 2 y el 3. Lo conectamos ahí. Mis líneas me están quedando desconectadas y feas porque la aplicación es difícil de manejar de esta manera, pero ustedes tienen que tener una sola línea que una cada punto marcando cómo avanza esta sustancia, el volumen de esta sustancia a lo largo de los días. El día 3, el volumen del alcohol fue, ya estábamos en el día 3, fue 2,5 ml. El día 4 fue 1,25, o sea, 1 casi acabándose, llegando al 1 ahí. Estamos en el día 4, me tiene que quedar lo más encimita posible. Llegamos ahí. Y ya el día 5 llegamos a 0. O sea, el día 5 ya no quedaba alcohol, estaba todo evaporado. Y ahora vamos a registrar la acetona. La acetona partió también en los 5 ml. Al día 2, miren, esta se evaporó rapidísimo, pasó del 5 al 2,5. O sea, en solo un día la acetona se evaporó la mitad. Conectamos ahí, uy, mi línea chueca. Conectamos ahí al 2,5 y luego dice que del día 2 al día 3 quedó en 1,25. Voy a hacerlo aquí. A ver si me queda... Uy, qué difícil. Tengo que llegar entonces al 2,5 en el día 2. Ahí, más o menos ahí. Uy. No saben lo difícil que es hacer esto en esta aplicación. Pero no importa. Igual se los puedo mostrar y ustedes lo están entendiendo, espero. Ya, ahí lo logré más o menos bien. Entonces, el día 2 llegó a estos 2,5 ml y luego el día 3 llegó al 1,25, o sea, casi pegadito al 1 en el día 3. El día 3 llegó ahí más o menos al día 1, o sea, al 0, y luego ya en el día 4 vemos que se evaporó por completo. Uy, me pasé. Por lo tanto, llega acá al 0. Y en el día 5 se mantiene constante en el 0 porque ya se derritió. ¿Se dan cuenta que entonces en este gráfico de líneas, que a ustedes les debe haber quedado mucho más maravilloso que a mí porque lo hicieron con regla, lo hicieron ordenado, con lápiz y papel, tenemos esta representación de cómo se evaporó la sustancia a lo largo del tiempo? Y si yo observo este gráfico, puedo sacar ciertas conclusiones que me van a permitir entender entonces cómo se comportan las diferentes sustancias y cómo es esta evaporación de las diferentes sustancias. Abajo del gráfico dice, ¿qué puedes concluir respecto a la rapidez con la que se evaporan las 3 sustancias analizadas?
Viendo este gráfico, yo puedo comprender que las sustancias se evaporan a diferentes ritmos y que la que se evapora con mayor rapidez es la acetona. ¿Ya? Entonces, como conclusión, las diferentes sustancias se evaporan a ritmos distintos. La que se evapora con mayor rapidez es la acetona. Entonces ahí nos podríamos hacer otras preguntas. Por ejemplo, los científicos, después de que llegan a este tipo de conclusiones, se hacen nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la acetona se evaporará tan rápido? ¿Qué características tiene este líquido que hace que se evapore tan rápido en comparación con el agua destilada, por ejemplo? Entonces, cuando yo hago una investigación, esa investigación lleva a nuevas preguntas, a nuevas cosas que yo quiero aprender y seguir conociendo. Y eso es el conocimiento científico, es ese conocimiento que nos permite entender cómo se comporta el mundo y a partir de ello plantearnos nuevas preguntas para poder aprender más aún. Entonces, abajo dice, aplico. En una hoja cuadriculada construye un gráfico de barras que represente el punto de ebullición de distintos líquidos. Entonces, en el gráfico de puntos representamos el comportamiento de las sustancias a lo largo de los días, ¿cierto? Ahora en el cuaderno cada uno va a hacer, yo voy a hacer acá un mono feo para mostrarles lo que ustedes tienen que hacer y que ustedes lo pueden aplicar solitos y responderlo en el cuaderno con mi ayuda para después hacer la guía completamente solos, ¿ya? Dice, entonces, en una hoja cuadriculada construye un gráfico de barras que represente el punto de ebullición de diferentes líquidos. Por lo tanto, ¿cuál sería la forma de representar esto? En un gráfico de barras tenemos acá el punto de ebullición. Acá tendríamos, en este caso, representado en el eje y los grados Celsius, que son el punto de ebullición de una sustancia. Y tendríamos, recuerden, acá, súper importante, en un gráfico de barras, yo no puedo poner acá 80, perdón, simplemente poner 78, 80, 100 y 357. Eso sería incorrecto, porque el gráfico de barras y todos los gráficos en el eje Y, niños, tienen que avanzar de manera constante, es como la recta numérica. La recta numérica no se salta del 1 al 5 y después al 10 y después al 12, no. Tiene un patrón en el que avanza. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20 o por ejemplo 100, 200, puse 2000, 300. Se da cuenta que avanza de forma constante de uno al otro. Es lo mismo acá en los gráficos. Por lo tanto, hay que encontrar una forma de avanzar para poder representar todos estos. Por ejemplo, puede ser de 10 en 10, de 20 en 20, eso lo determinan cada uno. Pero acá lo importante es que tienen que poner los distintos temperaturas que puede tener cada una de las sustancias. Por ejemplo, invento 50, 100, esto es 0, 50, luego 100, luego 150, luego 200, y así va creciendo hacia arriba. Pueden hacerlo con menos, por ejemplo 10, 20, 30, 40 o 5, 10, 15, 20, lo que ustedes estimen conveniente. Lo importante es que avance de forma regular de uno al otro. Y luego acá vamos a representar con un color distinto cada sustancia. Entonces, por ejemplo, yo escojo el rojo, por ejemplo, para el punto de ebullición del agua. Por lo tanto, hago el agua que llegue hasta el 100 y esto sería agua. Y esa barra representa el punto de ebullición del agua. ¿Ya? Después, con amarillo voy a representar el etanol, que tiene el punto de ebullición de 78. Por lo tanto, lo voy a hacer así. Yo lo estoy haciendo al ojo, pero ustedes lo van a hacer en una hoja cuadriculada y cada hoja, cada cuadrado va a representar el avance de esta escala, ¿ya? Bien ordenado, bien metódico, porque estos gráficos son fundamentales para poder representar bien la información. Si no lo hacemos de esa manera, ordenado y metódico,
con un avance claro, con un patrón de avance entre uno y otro, la información no está bien representada y queda mal hecho el gráfico. Entonces, aquí el agua va en el 100, el etanol va en el 78 grados. Etanol. Luego, con otro color, vamos a poner el benceno, que tiene 80, un poco más arriba que el etanol. Uy, que me sale fea la letra. No importa. El benceno ahí y finalmente el mercurio, que es el que tiene la temperatura de ebullición más alta en este caso, y sería mercurio. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera yo represento esta información. Abajo ponemos las diferentes sustancias, representamos una barra para cada color, una barra para cada sustancia y cada barra con un color diferente. Y acá al lado, en el eje Y, que es el eje vertical, ponemos las sustancias que van, los grados Celsius que tienen estas sustancias para ir generando este punto de ebullición. Por lo tanto, el tope de una barra representa el punto de ebullición que tiene. El agua tiene el punto de ebullición en el 100 grados Celsius, por lo tanto, hasta ahí llega justo la barra. El etanol en el 78 grados Celsius. Por lo tanto, la barra se frena ahí en el 78. ¿Ok? Entonces, espero que se entienda. Si tienen preguntas, por favor, me escriben un correo. Con esto damos por finalizada la actividad del día de hoy, la explicación por lo menos. Aprendimos a construir un gráfico determinando cómo registro la información, de dónde la saco, qué información pongo en el eje X, qué información pongo en el eje Y, para luego construir el gráfico y ahora ustedes tienen que hacer este gráfico de barras en el cuaderno de manera ordenada y desarrollar la guía de trabajo asociada a la actividad número 6. Espero que este video les haya servido, que les sirva para aclarar conceptos y que tengan un muy bonito día. Un abrazo grande. Adiós.